Ok, buenos días con todos. El día de hoy tenemos el tema sobre técnicas de protección de la información. Em, la seguridad de la información es es un área donde muchas veces los profesionales de seguridad física, seguridad patrimonial, no entran mucho, no tratan o esperan que la seguridad de la información sea solo liderado por el área de tecnología de la información. Eso es muy común encontrar en las empresas. Hoy día vamos a brindar esta información de cómo proteger la información de la organización porque la información es un activo dentro de de las empresas y es un activo que también está expuesto a riesgos y cuando ocurre un incidente, hay robo de información, sustracción de información, las empresas se ven afectadas seriamente. Sobre ese tema vamos a hablar hoy día. Es un tema muy amplio y muy grande y hoy día vamos a tratar sobre esas técnicas de protección que se deben implementar en las organizaciones para proteger, ¿no? Para brindar seguridad a la información. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema de hoy es un tema dentro de la seguridad patrimonial, ¿no? Técnicas de protección de la información. ¿Ok? Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden levantar la manito para abrir su micrófono o escribir al chat y voy leyendo el chat conforme vamos avanzando con las diapositivas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, iniciamos. Em, Cuando hablamos de seguridad de la información y cuando queremos proteger esa información en nuestra organización, debemos conocer algunos aspectos legales, ¿no? Algunos fundamentos respecto a los temas legales. Se deben conocer los protocolos, las normativas legales para poder determinar, ¿no? Y brindar ayuda cuando ocurre una pérdida, qué daños financieros puede significar esa pérdida y en base a esa información vamos a decidir las estrategias de protección. En base a eso, a esos datos, vamos a poder implementar y diseñar, ¿no? Esas estrategias de protección. Los profesionales de seguridad, los que trabajamos en seguridad física, seguridad patrimonial, debemos tener en cuenta que es obligatorio conocer el estado de protección de los derechos de propiedad de la empresa. Debemos identificar, consultar cuáles son esos derechos de propiedad y cómo están protegidos, ¿no? Además de conocer la naturaleza de las violaciones en cada jurisdicción. Hay empresas que laboran o que realizan sus actividades no solo en un país, sino en diferentes países. Entonces, hay que conocer cuáles son las normativas legales respecto a la protección de la información, ¿no? A los derechos de propiedad. La mejor manera de empezar a tratar los temas de seguridad de la información y cuáles serían las estrategias para poder protegerlo, es conocer las patentes, ¿no? Las normativas sobre patentes, derechos de autor y las marcas comerciales. Estas patentes, estos derechos de autor, estas marcas comerciales
deben registrarse, ¿no? Acá y más adelante voy a mostrarles una diapositiva donde Indecopi, acá en Perú, brinda una guía con respecto a cómo registrar estos derechos de autor, estas marcas, estos patentes. Es una medida también de protección. Es responsabilidad del propietario de la propiedad intelectual conocer y cumplir los requisitos relacionados con la protección de esos derechos de propiedad. Es importante que el profesional de seguridad física, ¿no?, o patrimonial conozca cuáles son esas propiedades intelectuales que tiene la empresa. Y todas las empresas tienen, comenzando desde su imagen, ¿no?, su logo, sus eh, investigaciones, ¿no? Las universidades, por ejemplo, tienen investigaciones que realizan allí en la propiedad intelectual, la imagen, la marca, todo eso se debe registrar y conocer. El profesional de seguridad a veces no entra mucho en estos temas porque no lo ve de manera física, como para protegerlo con dispositivos, con seguridad electrónica, con agentes. Entonces, como no lo ve como seguridad física, muchas veces no lo considera dentro de su gestión. Y ahí es un error, ¿no? Se lo deja todo a tecnología de la información y es todo lo contrario. Debe coordinar, debe involucrarse, debe él también involucrarse con esta información para poder proteger. Eh, la propiedad intelectual es en muchas organizaciones y hay una variedad de sectores económicos donde tienen estas marcas, estas derechos, ¿no? Los libros, por ejemplo, las normas, los estándares que a veces se elaboran y los datos mm, de las empresas, ¿no?, para elaborar sus actividades, a veces son propiedad intelectual. Entonces hay que conocer, hay que preguntar si esos están registrados. Es la primera medida, aparte, cuando avancemos un poco más con la diapositiva, vamos a ver algunas de las técnicas, pero la primera medida es saber cuáles son esta información que tiene la organización para poder proteger. Si no conozco la información, no voy a poder diseñar una protección. Dentro de esto, de la seguridad de la información, están los derechos de autor, que forma parte de la propiedad intelectual, ¿no? Los derechos de autor reconoce los derechos de los creadores sobre sus obras, libros, pinturas, ¿no? Información que a veces se guarda de manera confidencial. Entonces, en la organización, dentro de las empresas, de la organización, es importante saber quiénes van a acceder a esta información, ¿no? Cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir mientras utilizan esta información o tienen acceso a la información. El titular de los derechos de autor no debe permitir el control de los derechos caiga en manos de terceros o distribuidores de la organización, contratistas, ¿no?, que ellos manejen esos derechos de autor. Debe tener cuidado, es una manera de proteger y si le brinda ese acceso, debe considerar algunas medidas, establecerlo en los contratos, debe tener en cuenta todo. La empresa también debe incorporar los derechos de autor en los contratos. Muchas organizaciones
este, elaboran o establecen acuerdos con empresas para que les brinden servicios de contratista, de proveedores, de asesoría, auditoría incluso, ¿no? Pero en esos contratos no establecen medidas de protección o disposiciones de protección respecto a los derechos de autor. Entonces, el contratista, el proveedor, el asesor tiene acceso a esa información y puede haber alguna violación por no haber considerado estos derechos de autor en los contratos. Y en las estrategias de marketing también, ¿no? A veces lo vemos en algunas organizaciones, incluso que toman algunas acciones cuando los derechos de autor son violados. Es una medida y ayuda a proteger los derechos de autor. Dentro de estos acuerdos que la empresa tiene con proveedores, distribuidores, incluso con sus trabajadores en todos los niveles, gerencia, jefatura, trabajadores, deben considerarse en esos contratos disposiciones que protejan los derechos de autor, porque ya un trabajador va a tener acceso, un trabajador va a tener, se le va a brindar información. Entonces, debe incluir en el contrato y dependiendo de los niveles, esta parte del contrato debe ser mucho más específico, ¿no? Es una manera de proteger la información y los derechos de autor en las empresas. En algunas ocasiones, la empresa puede negarse a ceder o autorizar los derechos de autor, mientras no tenga definido cuáles son las consecuencias y que estas consecuencias sean comprendidas tanto por el propietario, el dueño de los derechos de autor y de la empresa tercera, no se le puede brindar la información. Porque, ejemplo, una organización le brinda acceso a su información a una empresa de seguridad. Le brinda, le da, o vienen con su computadora o le entregan computadora y le brinda acceso a información para que puedan realizar sus actividades. O un auditor. Hay diferentes servicios que las empresas contratan y les entregan acceso, les brindan acceso. Entonces, mientras esta empresa, por decir, la empresa de seguridad privada, y los trabajadores de esa empresa, los que tienen el acceso, no tengan claro cuáles pueden ser las consecuencias si cometen un error involuntario, por decirlo nomás, involuntario, no se le puede brindar el acceso, porque ese error involuntario va a ser de repente de consecuencias graves para la organización. Entonces, tiene que saber, tiene que capacitarse, tiene que darse una inducción, sensibilizarlo para cumplir y tener los cuidados respectivos de proteger esa información, ¿no? Que pueden ser los derechos de autor. Si una organización descubre que su derecho de autor ha sido violado, debe adoptar medidas inmediatamente, ¿no? Hacer la denuncia, hacer la investigación, cuál fue el error, ¿no? Las investigaciones de ese incidente van a brindar mucha información, qué es lo que pasó, por qué ocurrió, ¿no? Cuáles fueron los errores. Dentro de esas herramientas que se utilizan para tomar acción ante una violación están informar, hacer las denuncias a las autoridades, realizar las investigaciones tanto por la policía y de manera interna también. Y en muchos casos estas acciones son allanamientos e incautaciones, ¿no? Porque al estar protegido, al conocer las normas, se van a utilizar esas acciones. Y es importante que para esas acciones haya coordinaciones con la policía, ¿no? Ellos son
muchas veces los que van a orientar qué actividades realizar, ¿no? En en el tema de derechos de autor, Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, entrega una guía informativa de derecho de autor. Hay que ingresar en Indecopi o googlearlo también y vamos a encontrar una guía, y esta guía nos puede servir como referencia para las estrategias, las medidas preventivas, las medidas de seguridad para proteger la información de nuestras organizaciones. Es una guía muy interesante y también está disponible, ¿no? Al alcance de las personas. Solo hay que ubicarlo y ahí en Indecopi, ¿no? En la página de Indecopi. Luego, como parte de la información de las empresas, está la marca o la imagen comercial, ¿no? Las empresas deben desarrollar una estrategia para proteger la propiedad intelectual, sobre todo en las primeras etapas de planificación de la actividad comercial. Cuando van a lanzar un producto, cuando la empresa va a lanzar sus servicios, su producto, o cuando hay un proyecto nuevo y va a lanzar este nuevo producto. Entonces, siempre hay que desarrollar una estrategia para proteger esa propiedad, ¿no? El registro de las marcas comerciales antes de que se dé el producto y entre en comercio, en venta, ¿no? Antes de que se comercialice, es importante conocer las normas legales que protegen la marca. Las empresas, si estamos acá en el país, hay que familiarizarnos con esta información y en el país que nos encontremos. Ahora cada vez vemos mucho más que las empresas en su crecimiento no solo es a nivel nacional, sino comienzan a salir al exterior. Entonces, es importante conocer cuáles son las normativas. Como profesional de seguridad, debemos conocer cuáles son esas normativas que protegen la imagen comercial de las organizaciones. Debemos familiarizarnos con los derechos de la organización antes que el producto salga o antes que el servicio se brinde en otro país, ¿no? Porque no todas las disposiciones legales son las mismas, ¿no? Cada país tiene su propia particularidad, ¿no? Y en algunos casos, esa protección de la imagen o la marca debe ser de acuerdo al idioma del país donde se encuentra. Por eso que a veces vemos algunos productos que nos llegan. Cuando compramos un producto, llega con traducción, ¿no? Su país de origen, en la otra hojita llega el idioma del país de origen y después llega el idioma en castellano, ¿no? Entonces, de acuerdo al país, debe realizarse y familiarizarse la empresa con las disposiciones legales para poder proteger. Hay variedad de productos, ¿no? Las organizaciones deben considerar, porque si no lo consideran, lo que va a ocurrir y ocurre es la falsificación, ¿no? Y lo vemos en nuestro país, las diferentes falsificaciones que hay de los productos. Entonces, si no se ha registrado, si no se ha, en este caso son marcas grandes, ¿no? Pero si nuestra marca de repente es pequeña todavía y no lo hemos registrado, no lo hemos em, considerado y registrado de manera como propiedad de la empresa, entonces se va a ser difícil poder hacer la denuncia, reclamar, que tomen acción. Entonces, una medida preventiva es registrar. Es importante poder registrar la información. Luego tenemos dentro
la información de las empresas, la propiedad intelectual, están los patentes. Los patentes, cuando un inventor, una persona, puede proteger su invención patentándola, ¿no? O considerándola un secreto comercial. En el caso de las patentes, dura 20 años. El inventor debe divulgar públicamente los elementos de la invención, qué accesorios, ¿no? Qué herramientas ha utilizado para poder realizar esa invención, pero lo protege por 20 años. Mientras un secreto comercial no lo divulga. Es un secreto, hay empresas que mantienen sus fórmulas, sus inventos, y no es divulgado, ¿no? Y puede durar indefinidamente. Un enfoque para la protección de invenciones debe seguir las directrices del secreto comercial para todos los procesos o productos recientemente descubiertos hasta que la patente haya sido emitida. Eh, a ver, ahí tenemos una consulta. Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Sí. Una pregunta, Martín. ¿Qué se le llama información sensible? Gracias. Ok, la información sensible es cuando esta información es de mucha importancia para la organización. Si esa información la roban, se daña, eh, puede la empresa ser afectada seriamente, ¿no? Puede ser incluso paralizada, hacer que entre en una crisis, ¿no? Entonces, por eso se le llama sensible, información sensible. No puede em, ser de fácil acceso y hay que establecer medidas de protección para proteger esa información, ¿no? Medidas de seguridad para proteger esa información. A eso se le considera información sensible por la importancia para la organización. Ok, luego también dentro de las organizaciones están los secretos comerciales, ¿no? Los secretos comerciales no necesitan ser registrados, eh, y el propietario, el dueño de de ese secreto comercial va a tener un mayor control sobre ese activo, a diferencia de las patentes, que sí la puede divulgar, si alguien la utiliza, va a tener que reconocer, ¿no? Económicamente a esa persona o a esa organización. En el caso de los secretos comerciales, este, no hay necesidad de divulgarlo y al tener mayor control va a poder protegerlo de mejor manera y de manera eficiente, ¿no? Una organización va a necesitar emplear, utilizar, ¿no?, medidas de seguridad como medidas legales para proteger sus activos de información. Y es por esta razón es que el jefe de seguridad patrimonial, el jefe de seguridad física, debe interactuar con todas las áreas, ¿no? No solo es su relación con el personal supervisor y agentes, no es solo esa relación, ¿no? Debe interactuar con todas las áreas, con el área legal también, para tener conocimiento, proteger no solo el aspecto físico, ¿no? Incluso para proteger el aspecto físico, si alguna persona se mete a alguna de nuestras propiedades, hay empresas que tienen propiedades, por ejemplo, en la ciudad, sin utilizar, simplemente están cercadas, tienen su título de propiedad y lo han cercado con una pared y puede sufrir una intrusión, una invasión. Entonces, el área de seguridad debe conocer también cuáles son las medidas legales para proteger ese terreno, esa instalación. Del mismo modo, necesita conocer cuáles son las medidas legales para proteger sus activos de información. Necesita conocer, ¿no? Entonces,
y tiene que interactuar con el abogado, no para que le dé todo una lectura de todas las normas legales, pero sí al menos le dé referencia de esas normas legales a la cual puede consultar para poder establecer sus estrategias de protección, ¿no? Para proteger los secretos comerciales se debe documentar la información, valorizarlo, ¿no? Y cuál es la importancia en la organización, ¿no? En la empresa y a la vez el alcance de las medidas de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado y hasta dónde llega, ¿no? ¿Quiénes son los que participan en estas medidas de protección? Eh, para los secretos comerciales se deben asegurar que existen medidas de seguridad, tanto físicas, ¿no? Tradicionales, seguridad electrónica, seguridad física, barreras, ¿no? Y cibernéticas también, ¿no? Virtuales, ¿no? Medidas de seguridad a través del Internet. Estas medidas de seguridad deben ser las adecuadas, razonables, para evitar el acceso no autorizado a los secretos comerciales. Hay que proteger los secretos comerciales. Carlos, ¿querías hacer una consulta? ¿Otra consulta? Adelante, Carlos. Sí, Martín, un ejemplo de secreto comercial, o sea, no necesariamente con una empresa real para no difundir información, sino pongamos que tú has creado una empresa X y sobre tu empresa X te has creado, danos un ejemplo de secreto comercial. Gracias. Un secreto comercial que se utiliza con un ejemplo en todos estos temas es por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola. Es un secreto comercial. Nadie sabe la fórmula. Han tratado de averiguar, han tratado este, de copiar, ¿no? Esa fórmula y no lo han encontrado, no lo han podido hacer igual, ¿no? Entonces es un secreto comercial, está protegido físicamente, con medidas de seguridad físicas, de acceso, las personas que tienen acceso ahí también se rigen a normativas, entonces ese es un ejemplo claro de un secreto comercial. Y cada empresa conoce cuáles son sus secretos comerciales, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, Carlos. Luego, dentro de las medidas de seguridad, dentro de las organizaciones, ¿no? Como empresas, y para proteger la información, para proteger los secretos comerciales, los derechos de autor, las patentes, una de las medidas es el acuerdo de no divulgación. Eh, algunas organizaciones, ¿no? Pero muy pocas tienen estos acuerdos de no divulgación, pero en cargos gerenciales, ¿no? Jefaturas, cuentan con estos acuerdos, pero a veces no se extienden a otros trabajadores, no se extiende a proveedores, a contratistas, ¿no? Entonces, y ahí hay una vulnerabilidad. Los acuerdos escritos de no divulgación van a garantizar, uno, que las personas, los contratistas, los empleados, comprendan, ¿no? De una manera general, sencilla y rápida, que hay una obligación legal respecto a la protección de los activos de información. Y uno de los mayores problemas es que las personas ignoran los aspectos legales de proteger la información. Entonces, ahí, al no conocer, pueden ser inducidos a cometer alguna violación, ¿no? Y cada empresa tiene
tu particularidad. Por ejemplo, las universidades tienen información que, que proteger, sobre todo el examen de admisión. El examen de admisión tiene un proceso que no solo es el mismo día del examen, sino es mucho más antes, desde los profesores que elaboran las preguntas, ¿no? Ese comité que va a integrarse por profesores y que van a elaborar el cuestionario del examen. Cuando ya se cierra todo el cuestionario, las personas que tienen acceso a esa información, ¿no? Trabajadores, jefes que tienen acceso a información, la impresión de los exámenes de admisión, el tiempo que está impreso y protegido para el mismo día del examen de admisión, es información, es un activo. Es un ejemplo claro y las empresas tienen ese tipo de información que se debe proteger. Como mencionaba al inicio, el profesional de seguridad debe identificar, debe consultar, debe familiarizarse con esto. No solo es el ver la parte física y dejarle todo lo que es información a tecnología. Incluso los exámenes de admisión, para terminar el ejemplo, luego de que rinden el examen, son recogidos, hay que protegerlos físicamente, porque ya no están en una computadora, sino ya están impresos, están resueltos, hay que protegerlo y después de unos meses eliminarlo. Entonces es un proceso donde interviene la seguridad patrimonial, la seguridad física, ¿no? De la organización. Entonces lo mismo hay que identificar en otras organizaciones o en la organización donde nos encontramos laborando. Entonces, y para eso hay que capacitar, difundir, entregar estos acuerdos, contratos, ¿no? Con el proveedor que va a triturar las, la documentación, con el proveedor que va a brindar la impresión, ¿no? Entonces, hay que, y con todos los trabajadores que están involucrados en estos procesos donde hay información, ¿no? Y la información es un activo también. Las obligaciones de confidencialidad deben ser extendidas, entregadas, a todos los trabajadores de la empresa, incluyendo directorio, alta gerencia, ¿no? Debe ser una política de seguridad de la información. Y estos acuerdos deben ser firmados con las personas. Y esa política va a proteger la información de la empresa. Y con todas las personas que están involucradas con información sensible, con información importante. Entonces, ahí sobre todo hay que ser mucho más estrictos, ¿no? Em, y de manera general, todos los empleados deben firmar un acuerdo de no divulgación como una condición de trabajo. Y también incluirlo en el reglamento de trabajo, en los procedimientos de seguridad, en las funciones de seguridad, ¿no? Mientras el trabajador lea documentos y donde estos documentos estén directamente relacionados con él, como un manual de funciones, y mencione ahí que hay un punto, ¿no? Un ítem donde habla sobre acuerdos de no divulgación, seguridad de la información, entonces el trabajador va a tener eh, mayor, va a tener conocimiento y mayor precaución, ¿no? Porque al vulnerarse o al violar estas medidas de seguridad de la información, puede verse involucrado. Entonces, es importante considerar dentro de las empresas este acuerdo de no divulgación. Y además, mediante estos acuerdos de no divulgación, los empleados van a reconocer cuáles son los activos de información de la empresa, ¿no? Y los proveedores, los clientes, ¿no? Van a entender cuáles son estos acuerdos confidenciales que no se puede divulgar.
pero es muy común, hay que ver que se le entrega accesos a diferentes empresas, organizaciones, proveedores, administradores, ¿no? Un edificio contrata a un administrador y le entregan toda la información, entonces ahí es importante considerar los acuerdos de no divulgación. Estos acuerdos de no divulgación deben incluir que el trabajador haya leído y entendido las políticas y procedimientos de protección de activos. Hay que capacitar al personal. Hay que brindar estas capacitaciones muy amigables, muy sencillas, sin que sea muy complicado de entender, sin que se vea como una amenaza hacia los trabajadores, ¿no? De manera amigable, que hay información que proteger y que hay políticas y procedimientos para proteger esa información, ¿no? Entonces, los trabajadores deben conocer, deben ser sensibilizados respecto a la información que tiene la empresa y que requiere ser protegida, ¿no? Además de que cuando termina la relación laboral hay un periodo por el cual los trabajadores continúa, ¿no? Vigente este acuerdo de no divulgación. ¿Qué quiere decir? Que se le entrega el contrato, por ejemplo, a un jefe de seguridad que estaba a cargo, conoce todo, y en ese acuerdo de no divulgación establece que por 2 años, 3 años, algunas empresas consideran 5 años, no puede divulgar nada a lo que él ha tenido acceso, porque hay una norma legal, hay un aspecto legal que protege a la organización sobre eso. Entonces, es importante considerarlo, ¿no? Y sobre todo en información confidencial, información sensible de la empresa. Es importante que el profesional de seguridad, ¿no? De la organización identifique estos activos de información, evalúe cómo está protegido para recomendar estas medidas de protección. Y ahí entran algunas técnicas, algunas formas de proteger estos activos de información. Uno son las contramedidas de vigilancia técnica, que son los servicios que se pueden obtener, la instalación de algunos equipos para localizar, identificar y neutralizar algunas actividades de vigilancia técnica, lo que conocemos como el chuponeo, ¿no? Hay diferentes formas en las que la empresa puede ser vigilada con estos dispositivos. Un ejemplo, ¿no? Y aquí cada empresa o organización puede tomar sus medidas de seguridad. En los estacionamientos, las organizaciones tienen sus estacionamientos, llegan los vehículos de los gerentes, ingresan a laborar y le entregan la llave al lavador de carros, ¿no? El lavador de carros tiene las puertas, el acceso a las puertas de ese vehículo para limpiarlo, ¿no? Entonces, si trabajador o este lavador de carros ha sido captado por alguna organización, alguna persona interesada en información de ese directivo, puede entregarle, puede arreglar con él, dejar algún dispositivo para poder em, escuchar a este directivo, ¿no? Y puede dejar algún dispositivo, un plumón dentro que no llama mayor la atención, ¿no? Que va a grabar las conversaciones que pueda tener dentro de su vehículo, ¿no? Es una manera. Entonces, las medidas de seguridad deben considerar
estos contramedidas de vigilancia contra este tipo de riesgos que se puedan presentar. Entonces, hay que identificar a este lavador de carros, hay que sensibilizarlo, hay que hacer algunas inspecciones de los vehículos de los directivos, ¿no? Entonces, son medidas que van a ayudar a proteger la información, ya no solo de un tema físico, sino de conversaciones, ¿no? Es una forma. Debe tratarse la contravigilancia, ¿no? Técnica de manera integral en la organización, debe abarcar a toda la empresa. Se deben realizar inspecciones periódicas de los equipos de comunicaciones, radios, conexiones y cables de los equipos, cuando se quiere escuchar las conversaciones, mediante los teléfonos que tiene la organización, sobre todo los teléfonos fijos. eh, Se pueden colocar algunos dispositivos en los cables de comunicación y poder escuchar. Entonces, eh, una de las técnicas de protección es realizar inspecciones de eso. Hay empresas que hacen este tipo de servicios, que hacen este tipo de barridos, ¿no? Conocidos como barridos, y detectan a veces estos dispositivos que han sido instalados por empresas o personas interesadas, ¿no? Otra medida de seguridad es inspeccionar las salas de reunión, las oficinas, gerencia, directorios de manera regular y aleatoria. Del mismo modo, como les comenté, pueden colocar en un vehículo un dispositivo para escuchar dentro de un plumón, es muy sencillo. También pueden hacerlo en una oficina del directorio, en contacto con algún trabajador que tiene acceso a las oficinas, como el personal de limpieza. Entonces, una contramedida, una medida de prevención es realizar inspecciones antes de que se lleven reuniones importantes y de manera aleatoria, ¿no? Para no, tampoco, abrumar, ¿no? A la gerencia, ¿no? Son algunas de las medidas que se pueden tomar para este tipo de riesgo. Carlos, levantaste la mano. Sí, Martín, dos preguntas. La primera, estos equipos de chuponeo son de venta libre en el sentido de que cualquier particular las puede comprar o solamente se limitan a venderlas de gobierno, o perdón, de fabricante a un gobierno. Esa es la primera. Y la segunda, si nos puedes definir el concepto de inteligencia y contingencia. Gracias, Martín. A ver, estos equipos no es de fácil acceso, son equipos especiales, ¿no? Pero en el mercado negro seguramente también se puede encontrar, ¿no? Y hay algunos ah, accesorios que pueden ser comerciales y se pueden encontrar, ¿no? Pero son equipos generalmente no de fácil acceso. Son equipos especiales y manejados por personas que conocen también este tipo de dispositivo. Y no es legal, pues, ¿no? Este tipo de actividades, pero ocurre. Entonces hay que protegerse. Eh, con respecto a inteligencia, ahí, Carlos, no quiero entrar mucho. Hay personas que conocen más esas terminologías, esas estrategias, y el tema de hoy no va tanto por esas definiciones. ¿Ok? Luego, continuando con la protección de la información, hay algunas medidas que implementar sobre protección de tecnología de la información. Eh, Hay que proteger las redes de la organización, redes alámbricas e inalámbricas, y también las computadoras independientes. Ocurre y sobre todo
a los este, proveedores que se le entregan computadoras. La empresa titular contrata un servicio y a veces se le entrega computadoras. Al personal también se le entrega computadoras con acceso, pero la preocupación va más por el equipo, ¿no? La protección va más por el equipo. Y está bien, pero también las medidas de seguridad deben incluir más la información, o sea, de considerar también la información y el acceso al que tiene, a la persona que se le está asignando ese equipo. Y por eso es la capacitación, la sensibilización, inducción a todas las personas que tienen acceso a la información. Hay que considerar dentro de nuestras inducciones eh, estos aspectos de seguridad de la información. Las organizaciones suelen tener por defecto el cambio de contraseña, ¿no? Nombres de usuarios, cuentas administrativas. A veces es como que ya cada 3 meses hay que cambiar las contraseñas. Y esa es una buena medida. Debe haber una política establecida para que nadie tenga mm, consideraciones especiales o exoneración de esto, ¿no? Porque es parte de la política. Cuando hay una política ya viene autorizada por la gerencia general y ellos son los que van a liderar, ¿no? La implementación de las políticas hacia todas las áreas, ¿no? Dentro de las organizaciones también tenemos áreas físicas donde se encuentra la información, donde se encuentra el acceso a la información de la red, donde están los servidores, ¿no? Entonces hay que establecer políticas, procedimientos, para que las personas puedan acceder a esas áreas. Ocurre mucho, las empresas sufren mucho de la rotación de personal y a veces tenemos una persona que tiene acceso y está autorizado a ingresar a estas áreas donde están los servidores, pero renuncia, se retira y viene otro nuevo y un día lo encontramos que alguien nuevo o el nuevo está ingresando a estas áreas y no pasó por la inducción, no se le brindó información sobre las medidas de protección y a veces tampoco se le firmó, se le hizo firmar los acuerdos de no divulgación. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad en la organización que se debe corregir. Hay que tener en cuenta, monitorear, hacer seguimiento, cuál es el procedimiento y horarios de acceso también, ¿no? Algunos niveles podrán tener libre acceso, pero no todos, ¿no? Algunos en horarios limitados. ¿Quiénes son las personas autorizadas? Y si hay una persona que no está autorizada, ¿quién es el que le puede brindar esa autorización? Todo eso se debe considerar. Eh, Siempre recomiendo el jefe de seguridad, el profesional de seguridad patrimonial debe interactuar con todas las áreas y con el de protección de tecnología en información también, ¿no? Para interactuar y intercambiar información y coordinar sobre las medidas de protección a estas áreas y a la vez tomar conocimiento de qué software, qué antivirus, ¿no? Y si está operativo, está protegido, ¿no? Ahí no vamos a entrar mucho porque es un tema netamente técnico de la protección de información, del área de tecnología, pero se puede intercambiar información, complementar esas aplicaciones que tiene la empresa para proteger la red con medidas físicas, ¿no? Y que esto eh, incluya también a terceros, contratistas, proveedores, ¿no? Eh, que también sean parte de esta política y que cumplan estas políticas de seguridad. Hay que capacitar a los usuarios en la cultura de seguridad informática.
Y todas las empresas tienen proveedores, todas las empresas tienen equipos, a veces CPU, a veces laptop, y se les brinda acceso. Entonces, hay que establecer esta cultura de seguridad, incluso para accesos remotos, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, los trabajos remotos se han ido normalizando, ¿no? Cada vez se trabaja más de manera remota, entonces ante esas condiciones hay que establecer las políticas de seguridad también, el uso de los equipos de teléfono, los celulares, ¿no? Toda la información los equipos que puedan utilizarse de manera inalámbrica para el manejo de la información. Los dispositivos, ¿no? Que se cuentan. El área de tecnología, a la hora que uno interactúa con los profesionales de tecnología de información, seguro nos van a comentar, ¿no? Cuáles son los sistemas de detección de intrusión. Eh, Conversen con ellos, es muy interesante conversar con ellos y van a ver la cantidad, ellos tienen registrada porque el sistema les entrega ese tipo de información, los intentos de intrusión por medio de la red que han tenido en la semana, en el mes, en el día, ¿no? Y es una gran número de intentos de intrusión, programas maliciosos que son detectados. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Al conversar con ellos vamos a poder darnos cuenta de la magnitud si es que ese sistema es vulnerado a la hora de entrar, a la hora de ingresar, si que no se protege bien, cómo puede afectarse la organización. Entonces, hay que acercarnos y conversar, interactuar con el área de tecnología porque ellos son los que van a brindarnos esa información, ¿no? Nosotros al trabajar de manera física no vamos a conocer, pero ellos sí, sí podemos de repente compartir nosotros también con ellos alguna información de intento de vulnerabilidad, ¿no? Intento de querer ingresar a áreas no permitidas donde había información sensible. Entonces, esa relación va a enriquecer, va a ayudar en la protección de la información en la organización. Luego tenemos en las organizaciones la seguridad que debemos tener en cuenta y considerar en los teléfonos móviles, en las computadoras, en las laptops. También debe ser parte de la política. ¿Y qué es lo que encontramos generalmente en las organizaciones? No hay política sobre el uso del celular, sobre eh, la protección de la información, en la seguridad, incluso en los centros de control, ¿no? En los centros de control, por ejemplo, el personal, y esto lo he encontrado en muchas unidades, ingresa con su celular al centro de control. Está en la consola, en la mesa, verificando los, las cámaras, ¿no? Los monitores, y ellos están con su celular. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad, ¿no? Ese trabajador, mm, de manera, por desconocimiento, por ignorancia, de repente no conoce las políticas de seguridad, no se le ha difundido, no se lo ha capacitado, no se le ha hecho ningún acuerdo y el operador ve alguna situación en el monitor y graba de su celular y ya tiene información. Ahora, con esto de los WhatsApp, ¿no? Con los grupos de WhatsApp, las organizaciones en las empresas comparten mucha información, ¿no? Todo el reporte de WhatsApp, y mandan, y mandan, y mandan, y ahí van nombres, datos, videos, fotos, va toda información. Entonces, eso hay que regularlo también. Y a veces, y muchas veces, gran cantidad de veces, esta información es no solo en los dispositivos de la empresa,
sino en los dispositivos particulares, y ahí ya no tenemos control. Entonces, hay que considerar las medidas de seguridad también en los teléfonos, las laptops de la misma forma. La mayoría de las personas es muy común que no se reconoce la importancia de la información, de los datos almacenados con los que cuentan, no son conscientes, ¿no? No son conscientes de esta información y no lo tienen en cuenta, ¿no? No lo tienen en cuenta. Frasier nos ha escrito, voy a leerlo, dice, buenos días, se considera también el impacto que podría ocasionar a una empresa una posible fuga o violación de información sensible. Se consideraría interrupciones operativas, pérdidas financieras masivas, compromiso de datos personales y corporativos sensibles, daño a la reputación, pérdida de confianza del cliente, impacto en la seguridad, información en la estabilidad financiera y de la corporación. Es necesario y de importancia nosotros como profesionales de seguridad tener conocimiento de las políticas de seguridad de información y si no los tiene, recomendar. Sí, es toda la razón, frase. Es importante identificar esos riesgos, ¿no? Hay que identificar, evaluar esos riesgos, hay que identificar esos activos, que es la información para poder protegerlo. Las políticas ayudan mucho, ¿no? El gran problema en las organizaciones es que solo seguridad de la información recae en tecnología, ¿no? En el área de tecnología de información y ellos lo ven desde su enfoque nada más. Entonces, ahí debe ser complementado por el área de seguridad física y que incluya todos estos aspectos que estamos hablando y sobre todo las políticas, los acuerdos de no divulgación, ¿no? Hay que entregar cargos a los equipos que se entregan a la empresa, sobre todo donde hay información, ¿no? Información almacenada y estos cargos deben aclarar que esa información es de propiedad de la empresa, ¿no? A veces encontramos personas, empresas con información de organizaciones y información entera, ¿no? Entonces, que la difunden, la divulgan, la comercializan. Y la empresa, al no haber considerado estos acuerdos de no divulgación, no tiene forma de tomar acción. Hay que tener cuidado con eso. Hay áreas sensibles, por ejemplo, áreas restringidas donde el ingreso con celulares, ya sabemos que todos los celulares tienen cámaras, entonces el ingreso con cámaras a esas áreas sensibles es de riesgo, ¿no? Entonces hay que identificar esos activos y se pueda restringir, si amerita, incluso que en ese lugar no entren con celular, ¿no? Entonces hay que identificar esos lugares y establecer esas medidas de seguridad. Tener cuidado de que en los equipos, en los dispositivos, no se almacenen contraseñas, número de tarjetas de crédito, de los dispositivos, porque en cualquier momento podemos sufrir un robo, ¿no? Estamos alertas, hay personas que de repente en algún momento se pueden distraer, estamos expuestos a cualquier robo, sustracción, y si toda esa información la tenemos en una sola, los accesos, las contraseñas, los delincuentes van a buscar rápidamente poder entrar, ¿no? Entonces, una manera de protección ante la eventualidad de que sufra un robo es que las contraseñas, ¿no? No estén a la mano en los dispositivos. A veces todo está conectado y esto es algo de manera personal también, ¿no? Está conectado y le roban a uno, queda totalmente expuesto. Hay que tener cuidado. En las computadoras, en las laptops, hay que etiquetarle, pues, ¿no? A veces vienen con algunos
etiquetas del código del activo. Esa es una política también, hay que establecerlo. Deben contar con el nombre de la empresa para que se sepa, ¿no? Qué organización o qué área en la que pertenece. En configurar también la computadora para que tenga algunas restricciones con algunos accesos inalámbricos que no son tan seguros. Hay lugares donde el acceso al Wi-Fi hace que lo haga vulnerable al ingreso, al acceso a la información, ¿no? Puede ser vulnerado por otras personas, entonces hay que tener cuidado también. La seguridad en las videoconferencias, ¿no? Las videoconferencias tienen mucha información por la que se transmite, por lo que se conversa, por las decisiones que se toman a veces en estas videoconferencias, entonces hay que tener eh, medidas de protección también. No necesariamente son muy seguras, hay que contactar con el proveedor para ver cuáles son las medidas de seguridad a la hora de transmitir estas señales. Y en el área donde se desarrolla estas reuniones también hay que considerar estas medidas de seguridad que les comenté hace un momento, ¿no? La inspección del área, la, las inspecciones aleatorias del área, ¿no? Hay que consultar al proveedor cuáles son las políticas respecto a la seguridad, las contraseñas. A veces para llevar a cabo estas reuniones, estas videoconferencias, hay que ingresar una contraseña, pero todos conocen las contraseñas, ¿no? Todo el mundo usa la contraseña, hay que actualizar las contraseñas para evitar que sean difundidas de manera indiscriminada, ¿no? Y que a la final todas las personas terminan conociendo las contraseñas y no es una buena forma de llevar la seguridad con respecto a las conferencias que se dan, a las videoconferencias, ¿no? Dependiendo de la organización, lo recomendable es solicitar los servicios que pueden encriptar, ¿no? La transferencia de datos, que puedan proteger la información. Este, Sobre todo la información cuando hay reuniones sensibles, ¿no? Con información donde se van a tomar decisiones, donde proyectos, ¿no? Y otras organizaciones, otras personas están interesadas en esos proyectos. Con respecto a los servicios externos, los contratistas, los proveedores, también de extenderse, ¿no? Las políticas de seguridad de la información. Eh, y sobre todo con estos terceros, estos servicios externos, porque ahí es donde se hace más vulnerable la organización, ¿no? A veces se pierde el control, el tercero cambia de persona, llega uno nuevo, hay una alta rotación también, entonces ahí hay mayor exposición, entonces hay que tener control, hay que dar medidas de seguridad, este, especificar, ¿no? Y entre los acuerdos, siempre que hay un contratista, un tercero, se establecen contratos, ¿no? Sobre el servicio que va a brindar. Estos contratos deben considerar acuerdos de no divulgación, ¿no? La seguridad, la confidencialidad de la información. Hay que evitar ser vulnerable, ¿no? En el caso de contratos con terceros, se debe revisar el desempeño financiero, la reputación de estos terceros. He visto yo en las noticias que pasan por los diferentes medios de, de comunicación, ¿no? Canal 2, Canal 4, 9, la gran cantidad de personas estafadas, empresas y en personas estafadas por no hacer alguna revisión de estas organizaciones, ¿no? Para ver cuál es su reputación,
y terminan siendo engañadas. Entonces, en caso de terceros también hay que verificar este aspecto, ¿no? De, si tiene denuncias, si tiene vínculos con empresas sospechosas, hay que hacer alguna revisión con respecto a las organizaciones con las que uno va a contratar, ¿no? Hay que establecer acuerdos individuales cuando son servicios individuales de asesoría, ¿no? Algunas consultorías y corporativos cuando se trata de empresas, ¿no? Y en ambos casos deben haber acuerdos de no divulgación. Esto va a proteger de alguna manera a la organización para evitar que la información a la cual está accediendo se pueda divulgar o se pueda utilizar. Es importante con los contratistas identificar dónde van a estar ubicados de manera administrativa y dónde van a realizar los trabajos para verificar las condiciones de seguridad, las medidas de seguridad con las que va a contar en el área donde van a desempeñar su función. Hay que asegurarse de que existan medidas de seguridad, tanto físicas y de tecnología de la información, en las áreas donde van a estar laborando, ¿no? Y finalmente, cuando ocurra algún incidente, hay que responder, ¿no? Cuando hay una pérdida de información, hay que investigar la información que ha sido vulnerada, que ha sido comprometida. Hay que abrir un proceso de investigación, ¿no? Esta investigación tiene la finalidad de identificar cuál fue la causa de ese incidente y evaluar los daños. Y en el mejor de los casos, recuperar la información que ha sido violada, ¿no? Entonces, como medidas de seguridad dentro de las políticas de protección está la respuesta también, ¿no? Hay que determinar qué información ha sido sustraída, comprometida, qué daños económicos involucra a esa pérdida de información, no solo por la pérdida en el momento, sino las consecuencias de no poder llevar a cabo algún proyecto o verse obstruido ese proyecto. Entonces, van a haber pérdidas, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en el trabajo de la pérdida de esa información y el daño a la imagen, ¿no? Como comentaba Francia, el impacto en la operación, de repente se va a paralizar, el impacto en la imagen, si es dañada la imagen, la empresa va a ser cuestionada, ¿no? Entonces, por eso la seguridad, tanto de tecnología en la información y la seguridad física, es importante para proteger la información de la organización. Hay que comprender que dentro de la recuperación de la información, de las medidas, de las disposiciones que se tomen para la recuperación, es que la organización reanude sus actividades, ¿no? Lo más rápido posible y evitar que ocurra nuevamente. Si no se hace una investigación, si no se identifica cuáles fueron las fallas, los errores, lo más probable es que vuelva a ocurrir y ocurra de una mayor magnitud, ¿no? Con una mayor magnitud. Y no solo hay sustracción, ¿no? Que es algo ya premeditado, sino a veces involuntario también. Suelen ocurrir algunos errores de manera involuntaria que terminan eliminando información. Entonces hay que tener considerado que eso también puede ocurrir, ¿no? Hay que realizar en la respuesta y en la recuperación, hay que realizar un análisis de la causa raíz del incidente, ¿no? Y las medidas y las acciones que se van a implementar, las conclusiones y llevar una base de datos.
estos incidentes deben registrarse. Deben registrarse, deben almacenar la información para tener una base de datos y donde poder consultar, eh, poder analizar para poder proteger la organización. Muchas veces ocurren incidentes, sobre todo en seguridad de la información, y no se registran, quedan ahí nomás. Entonces, no se tiene una referencia, una historia de hechos o incidentes respecto a la seguridad de la información. Y esto es un error que hay que corregir también. El área de seguridad patrimonial debe llevar registro también de estos incidentes, ¿no? Ok, en resumen, eh, hay que tener en cuenta que este tema de la seguridad de la información es un tema muy amplio. Hemos tratado hoy día brevemente algunas de las técnicas que se utilizan, pero el tema es muy amplio. Eh, y sobre las técnicas que se pueden utilizar en seguridad de la información, eh, hay que considerar que la misión, el objetivo del área de seguridad es evitar la pérdida de la información. Ese es el objetivo, que la empresa no se vea afectada, y todo el programa, el plan de seguridad debe considerar las medidas de protección de la información. Y adicional, estar preparado para responder si ocurriera. O sea, el plan también tiene que incluir un plan de respuesta ante estos incidentes. La gestión de riesgo debe ser desarrollado en las operaciones del negocio, la continuidad del negocio y estrategias de protección. Hay que involucrarnos con el área de tecnología de la información para proteger adecuadamente, ¿no? En conjunto, no dejárselo solo al área de tecnología y porque estamos viendo que la seguridad de la información también requiere aspectos físicos y acciones, ¿no? Políticas y acciones. Ok, con esto estaríamos terminando la capacitación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentario, por favor, mientras les voy mostrando, tengo un canal de YouTube donde compartimos información. Si alguien desea hacer algún comentario, puede abrir su micro, por favor. Tengo un canal de YouTube, ahí les voy a enviar el enlace al chat. Listo, para los que desean suscribirse. En este canal compartimos los cursos gratuitos que brindamos. Ahora los días sábados son de temas de seguridad patrimonial y los días miércoles los temas de seguridad ocupacional. Dentro de este canal de YouTube, lo que pueden navegar y ahí van a encontrar los diversos videos que hemos colgado. Y en el playlist, les recomiendo ir al playlist, ya van a encontrar temas ya segmentados, ¿no? Con respecto a seguridad patrimonial, seguridad física, van a encontrar barreras de demora, seguridad, gestión de la investigación, ¿no? Seguridad patrimonial en unidades mineras, también temas que vamos incluyendo. Conforme vamos brindando los cursos, vamos incluyendo en las listas de reproducción. Hay temas sobre la gestión de seguridad patrimonial, seguridad física también, y por ejemplo, acá en gestión de la seguridad patrimonial tenemos un tema, ¿dónde está? Cultura de seguridad patrimonial. Ahí esta capacitación, por ejemplo, conecta mucho con lo que acabamos de brindar. Cómo desarrollar, cómo implementar una cultura de seguridad dentro de la organización. Entonces, ahí tienen el canal de YouTube
pueden navegar y encontrar información que pueda ser de utilidad para la organización. Están teniendo, por ejemplo, problemas de uso eh, indebido, ¿no? De drogas dentro de la organización, han encontrado algunos casos de consumo de droga dentro de la organización, porque es muy común que ocurra, pero ya lo identificaron, entonces acá tienen un curso sobre cómo actuar ante esas situaciones, cómo implementar las medidas de seguridad ante ese tipo de incidentes. Entonces, ahí tienen el canal para poder obtener alguna información que pueda complementar lo que hemos venido desarrollando. Tienen mi teléfono, el correo, cualquier comunicación, estoy a su disposición. Finalmente, los invito a seguir nuestra página de GCIN Perú, ¿no? Nuestra página de Facebook, estamos en Facebook, y ahí publicamos los cursos que vamos a ir brindando, ¿no? Los días miércoles, temas de seguridad ocupacional, y los días sábados, temas de seguridad patrimonial. También tratamos algunos temas sobre el liderazgo también. Ok, con eso estaríamos terminando el día de hoy. Si tienen alguna consulta, pregunta, y los invito a abrir sus cámaras para poder publicar en nuestras redes sociales que hemos llevado a cabo esta interesante capacitación sobre técnicas de protección en técnicas en la protección de la información. Gracias, Carlos. Si alguien más Don se Martín, anima, una consulta, don Martín. dale, Víctor. Sí, solamente el tiempo sobre no divulgación que hay entre una empresa y y personal de una contratista o contratista, eh, después del término de su contrato, ¿cuánto es el tiempo en que ellos deben conservar, mejor dicho, no divulgar la información, ¿no? De la empresa? Sí, yo he visto contratos de 2 años y hasta 5 años. Entonces, eso lo establece, pues, ¿no? La organización. Y lo plasma en el contrato de no divulgación. Pero más o menos ese es el promedio ya va a depender de cada organización. El mínimo es 2 años. Correcto, don Martín. Eh, no lo había copiado bien en ese rato. Ok, Muchas gracias. ok. Conforme, Víctor. Listo, entonces voy a tomar un pantallazo. Gracias, Víctor, Frazier, Román y Luis Javier. Carlos, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Martín. Listo, buenos días. Estamos en contacto. Buenos Gracias, días. gracias, Víctor. Muchas gracias.